GPS de Noticias, segunda edición. Servicio de enfermería a las 24 horas. Atención de pacientes en internación domiciliaria y ambulatorios. Amplia experiencia comprobada. Manejo de aparatología de pacientes críticos. Cuidados y medicación en general. Consultas al 3584 30 73 25. Licenciada en enfermería Adela Palma. Servicio de enfermería las 24 horas. GPS de Noticias, segunda edición. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Las 6 de la tarde con 33 minutos en todo el territorio nacional, y el doctor en Relaciones Internacionales y profesor de Derecho de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, Pablo Hueve, va a estar disertando en la conferencia a realizarse el próximo jueves 26 en el Bochín Club sobre la situación internacional que se vive y su impacto en nuestro país. Damos el dato de relevancia de que el mundo, bueno, ya sabemos que no es el mismo, ¿no? Con la guerra entre Rusia y Ucrania, con consecuencias económicas que se sufren en todo el globo, y podemos decir y asegurar que la Argentina no está exenta, algo que notamos, por supuesto, día a día. Ya estamos en comunicación con Pablo Hueve. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Celeste y Nahuel te saludan. ¿Qué tal, Celeste, Nahuel? Muy buenas tardes. Mi saludo para ustedes, para la producción, el control central y para toda la audiencia. Es un gusto estar en comunicación con ustedes. Por supuesto, te agradecemos por estar ahí también del otro lado, así que muchas gracias a vos también. Y bueno, como para poder ponernos un poco en contexto, ¿no? Contextualizar un poquito, por ejemplo, la semana pasada veíamos cómo España buscaba una salida a todo esto, cobrando un impuesto a los bancos y a las empresas energéticas, lo cual, en definitiva, es un gran reflejo de lo que se vive, ¿no? El mundo, lo que ustedes acaban de decir, no es el mundo ni siquiera de hace 6 meses. Hay un mundo antes de la cuarentena, antes de la pandemia, y este mundo que no pudo pararse de nuevo económicamente, tuvo luego el golpe económico que significa la situación en Europa Central. Lo de Europa Central ha cambiado tremendamente las reglas de juego. Fíjense ustedes lo que ha pasado el último fin de semana. El último fin de semana hemos tenido, por un lado, una visita, un viaje del presidente Biden, un viaje lamentable, donde hemos tenido prácticamente, yo diría, una claudicación en las convicciones de lo que debería ser, lo que nos venden como una democracia occidental intachable y ejemplo de las garantías, los derechos humanos y qué sé yo cuántas cosas más. Todo, primero, para procurar calmar un Oriente Medio que no lo va a calmar, y segundo, ir a pedirle a un instigador de un homicidio como Bin Salman, el líder de Arabia Saudita, a perdonarlo públicamente a cambio de que Arabia Saudita exporte más petróleo para bajar los costos de la energía y de esa manera procurar parar un poco la inflación. Hay 3 palabras que el fin de semana pasado lo pudimos ver en varios lados. La caída, obviamente, del gobierno de Sri Lanka, la situación en los territorios palestinos, lo que está sucediendo en, obviamente, Israel, donde hubo un marcado enfrentamiento entre el presidente Biden y el primer ministro interino Yair Lapid, el reposicionamiento turco con una alianza en ciernes entre Irán y Rusia, Rusia que está recalculando sus pasos en el centro de Europa, una Europa que no puede coordinar políticas exteriores. Ustedes lo dijeron bien, la política del presidente Pedro Sánchez, la caída, acaba de caer el gobierno de Italia, donde van a adelantar las elecciones porque no le aprobaron el programa de emergencia que incluía, entre otras cosas, políticas antiinflacionarias, reducción de consumo de gas y un nuevo acuerdo con Argelia y Marruecos por el tema del gas. Fíjense ustedes cómo acá nos venden que Rusia es la que está mal. Sin embargo, Rusia poco a poco está condicionando las políticas exteriores europeas, y ya cruzando el océano, estamos viendo una situación de la que no habla la prensa, pero situaciones muy preocupantes. El Salvador, un paso de la quiebra económica. Panamá está bloqueada hace 3 semanas, con cortes en las calles, la ciudad de Panamá aislada, producto de paros por de los combustibles y el desabastecimiento de alimentos. Una Colombia a la que pretenden aguarle el gobierno de Petro antes de que asuma. Un Bolsonaro
que en línea con Donald Trump pretende deslegitimar las elecciones presidenciales del 2 de octubre y que el pueblo salga a la calle desconociendo los resultados, y un Perú donde un ministro del Interior, que estuvo solo 2 semanas, está llamando prácticamente un golpe de Estado. Es un mundo, yo diría que más que sin reglas, es un mundo sin liderazgos, un mundo donde los liderazgos de hace tan solo 4 años ya no existen, y un mundo donde hoy hay enormes signos de interrogación. Frente a eso, ¿cómo podemos manejar políticas exteriores y cómo podemos manejar políticas domésticas? Por último, a mí me preocupa mucho la Argentina, donde hay un gobierno que tendría que tomar los medios para salir a decir cosas con nombre y apellido. Que 2 bancos, 3 empresas y un multimedio estén haciendo lo que están haciendo con el dólar, eso no se puede permitir. Pero tampoco puede ser que un presidente esté haciendo declaraciones huecas todos los días, cuando debiera tomar los medios y decir: señores, A, B y C están comprando dólar oficial, lo están vendiendo en el mercado paralelo, está pasando esto, pero dígalo con nombre y apellido, porque es la institucionalidad la que está en juego, la nuestra, la debilidad en la que pretenden poner también al gobierno de Gabriel Boric para el 4 de septiembre, apostando una derrota con el referéndum para la nueva Constitución, el fracaso para el presidente de izquierda de Perú, la situación en la que pretenden poner al gobierno de Colombia y, por supuesto, todo lo que está haciendo Bolsonaro. A mí me preocupa mucho el contexto, mucho. Sí, situaciones muy preocupantes, todas las que estás relatando, Pablo, y bueno, preguntarte sobre este interrogante que te haces para la charla en la que vas a exponer. ¿Estamos ante una posible tercera guerra mundial? Qué buena pregunta. Yo creo que no, en el sentido en que a mí me enseñaron, es decir, el concepto de guerra, algo convencional, ejército contra ejército. Creo que inclusive lo que estamos viendo en Ucrania, casi que más que guerra, de lo que estamos hablando es una palabra que es seguridad. Lo que Rusia está buscando es anular la capacidad de influencia de Ucrania y limitar la extensión de la OTAN. Yo creo que lo que sí vamos a ver es un cambio en las reglas de juego, que algunos podrán llamar guerra, pero a mí me preocupa mucho la gobernabilidad democrática, porque está más que claro que hoy por hoy las instituciones democráticas que tenemos del siglo XIX, hoy están siendo absolutamente manipuladas por personas con nombre y apellido, que manejan capital, que jamás se someten al escrutinio público. La llamada prensa democrática o libre que nos vendieron en algún momento, hoy son empresas que explotan a profesionales y que ordenan disciplinamientos. Por lo tanto, creo que guerra mundial en cuanto a que bloque A contra bloque B, armas nucleares, a mí me parece que no, no obstante lo cual, hay una palabra que a mí me preocupa, que es gobernabilidad. La inflación, el Fondo Monetario, las exigencias económicas, la especulación, producto de la energía, de los pools que exportan alimentos, los commodities, el petróleo, está haciendo que un tercio del mundo dentro de los próximos 3 meses esté en condiciones de quiebra económica, de los cuales son 18 países africanos, al menos 4 países latinoamericanos y 5 países asiáticos. Es muy preocupante esa situación, y frente a eso, ¿cómo sostenemos la gobernabilidad? Vamos a seguir soportando golpes blandos, supuestamente amparados constitucionalmente. Entonces, ¿cuál es la esencia de la democracia? ¿Dónde queda todo eso? Y eso es lo que a mí me preocupa, y la verdad no tengo respuesta. Completamente preocupante lo que relatabas, Pablo. Y con respecto a que este conflicto, ¿no?, que genera, digamos, el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, a mí la pregunta que me asalta toda esta situación, todo este conflicto que también sucede en Europa, porque también hay un índice inflacionario y distintas preocupaciones en el viejo continente. Es decir, ¿Europa tiene algún tipo de interés genuino en que se termine esta guerra entre Rusia y Ucrania? Es que esa es la pregunta del millón. Cuando hablamos de Europa, estamos hablando de algo que no tiene una política común, porque una cosa son los intereses de Francia, otra cosa son los intereses de Alemania. Para Francia el problema no es Ucrania, para Francia el problema son los musulmanes que están en África. Para Alemania sí el problema es Rusia y son los eslavos. Francia tiene un sistema de alimentación de gas que es totalmente distinto. La dependencia de gas de Francia no es la misma que la de Alemania. Por lo tanto, no tienen una política exterior común y no lo pueden tener.
Cada vez que ha habido conflictos en Europa, la ex Yugoslavia, Kosovo o ahora, se ha visto cómo Berlín y París, y en su momento también Londres, tienen políticas completamente diferentes. Entonces, este conflicto en el corazón de Europa lo que ha desnudado una vez más es que tiene que venir el tío Sam del otro lado del Atlántico para disciplinarlos. En este caso puntual, lo de la OTAN es vergonzoso e inmoral cómo se utilizó a Zelensky para desgastar políticamente a Vladimir Putin. Esto no es nuevo. Esto viene de la presidencia de Trump del 2018 con el nuevo la estrategia de seguridad nacional de Donald Trump, donde dejan de hablar de terrorismo para decir que los problemas para Estados Unidos iban a ser nombre y apellido: Rusia y China. Y por lo tanto, la estrategia era debilitarlos. ¿Cómo se debilita? Con boicots comerciales, no lo pudieron hacer con China, los chinos son muy hábiles en esto, y con Rusia generarle un conflicto. ¿De qué manera? A partir de la utilización de algún país que no comprometiera a las alianzas occidentales, porque Ucrania no pertenece a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces generaron que un hombre que venía de los medios de comunicación como Zelensky, un hombre que casi que sin partido político, se hiciera el matón con Rusia, mandara a grupos neonazis, efectivamente esa acusación es cierta, contra los rusoparlantes en la región del Donbass, legitimando aparentemente la discursividad de Vladimir Putin para intervenir, y de esa manera entonces la coalición occidental, que está armando hasta los dientes a Zelensky, no interviene, ellos no tienen muertos, se la van a cobrar a la deuda alguna vez a Ucrania, y lo que están haciendo es forzar, sí, a una sangría a la Federación Rusa, y haciendo que la Federación Rusa, y esto lo dijo Henry Kissinger, esto no es un invento mío, Occidente está forzando a la Federación Rusa a alinearse con China, y ese es el peor error que pudo haber hecho la diplomacia de Biden, una diplomacia inexistente y torpe, por otro lado, que continúa las tropelías de Donald Trump, pero para peor, y la inexistente diplomacia europea. Lamentablemente acá, hoy por hoy, lo que están haciendo es fortalecer financiera, política y militarmente a China. Bueno, por todo lo que describís, Pablo, entonces estamos lejos de que se resuelva este conflicto. Sí, totalmente, totalmente. Y no por una cuestión de tiempo solamente, sino por consecuencias económicas y políticas. Insisto con esto, me preocupa la gobernabilidad de ahora en adelante. Sí, y también termina siendo muy preocupante la situación que tenemos aquí en la Argentina, que bueno, como decíamos en un comienzo, ¿no? Que lo notamos día a día. Mira, Nahuel, esta semana yo escuchaba a una de las lideresas de la oposición, que en cualquier país del mundo, cuando las papas queman y el gobierno de cualquier lugar del mundo convoca a la oposición para un diálogo, aunque menos sea, uno se sienta y escucha. Le preguntaron a la señora Patricia Bullrich si estaría dispuesta a sentarse con el gobierno, si el gobierno los convocara, y dijo, no, que se quemen solos. Alguien que aspira a ser gobierno dentro de un año y medio, con una respuesta de ese tipo, para los que tenemos una edad donde yo ya no sé si voy a volver a ver a la Argentina bien, tengo 56 años, esa es la expectativa que a mí me está dejando una oposición que quiere ser gobierno, que se pudra todo, que nos matemos entre nosotros, total, bueno, el año que viene repartirán cargos. ¿Cuál es la esperanza que nos quieren vender? Entonces, acá la cuestión ¿es cierto que las cosas están mal? Sí, por supuesto que sí. Que no se ve por ahí un horizonte, también es cierto. Ahora, querido, los que supuestamente tienen soluciones, la traen detrás de la dinamita, quieren lucrar con el hambre. Yo estoy muy preocupado. El nivel de miseria política que estoy viendo en este momento en la Argentina, no lo había visto antes. Es muy grave todo lo que está sucediendo, Pablo. Y otro conflicto también tiene que ver con la crisis energética en Europa. ¿Crees que esto también nos podría afectar a nosotros? ¿Cómo lo ves? Paradójicamente, creo que eso va a forzar decisiones, está forzando decisiones que van a beneficiar a la Argentina. Por ejemplo, ya nadie discute de la necesidad de llevar adelante sí o sí el gasoducto Néstor Kirchner. El gasoducto Néstor Kirchner va a cambiar la configuración energética de la Argentina. Obviamente eso no va a ser para 2 días, creo que como poco va a ser para el año que viene.
y no solamente que va a hacer que la Argentina deje de drenar miles de millones de dólares al exterior, sino que Argentina, lo dijo el Financial Times, no lo estoy diciendo yo, sería la gran alternativa energética para Europa en el caso de que para el año próximo sí Rusia cerrara el grifo. Creo que paradójicamente en ese tema, si se deja de conspirar contra el gobierno y se permite la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, para Argentina se pueden mejorar muchas cosas. Pero claro, se requeriría muchos gestos y también con aquellos que creen que con el hambre en gran parte del mundo se abre una posibilidad para Argentina. Para mí, ninguna desgracia sirve, y mucho menos cuando quienes, desde los grupos exportadores argentinos, especulan con ganar plata exportando para el mundo, aunque en Argentina haya desabastecimiento. Pablo, te queremos agradecer por este contacto que nos otorgaste con GPS de Noticias. Bueno, el jueves 26 del mes corriente a las 20:30 en el Bochín Club La Madrid 1517 vas a estar disertando allí, justamente vas a estar en la conferencia de la situación internacional y su impacto en la Argentina para poder acercarse y escucharte. Yo les agradezco a ustedes, deseo que tengan una hermosa tarde y que terminen muy bien la semana y feliz día para ustedes y para nuestra audiencia. Igualmente, Pablo, muchas gracias. Hasta luego. A ustedes. Chau, chau. Estaba el director de Relaciones Internacionales, abogado y profesor de Derecho Internacional en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Pablo Hueve, hablando entonces de la situación internacional, su impacto en la Argentina. La pregunta es, ¿estamos en la Tercera Guerra Mundial? Esta charla quedará el jueves 26 de julio a las 20:30 horas en Bochín Club, La Madrid 1517. Esto es GPS de Noticias, segunda edición. 102.9